Nos acompaña el anfitrión de este gran evento del quinto encuentro de la cadena turística del Caribe colombiano, Omar García, presidente de Cotelco Santa Marta, capítulo Santa Marta. Bueno, ¿cómo se ha cumplido el propósito de este encuentro, señor Omar? Bueno, gracias al apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Fontur, Cotelco realiza por quinta vez este año el evento, un encuentro de la articulación público, privada y social, en donde buscamos la integración y con un lema, el turismo como transición económica. Creemos que sí, porque de acuerdo al registro me informan que ya iban más de 1.023 personas y esperamos los 2 días 1.200. Entonces significa que vamos a superar, porque pues nos falta una jornada donde tenemos 2 paneles muy importantes, un conferencista internacional. Resáltenos los invitados especiales que ha tenido el evento. Bueno, primero encabeza el viceministerio de Turismo, el doctor John Ramos, junto al gerente de proyectos turísticos, el vicepresidente de Turismo de ProColombia, la gerente de Artesanías de Colombia, la Armada a través de un almirante, la policía, el ejército, pero también más de 40 conferencistas, 2 de ellos internacionales, talleres del SENA, apoyo a la Universidad del Norte, la Universidad Cerro Arboleda, trabajando articuladamente y con muchos talleres y expertos. ¿Qué cree usted que va a dejar este encuentro? ¿Cuál es el resultado que cree usted que va a dejar todo esto? Bueno, seguir reafirmando el tema de la importancia del turismo para el Caribe colombiano, que efectivamente, si existe una industria en el Caribe colombiano que puede ser la transición, es la nuestra. Entonces, eso es lo que va a dejar claro con los diferentes, y lo hemos visto a medida que va interviniendo cada uno, va aportándole y va sumando, y sobre todo que en el caso de este evento no solamente Santa Marta, estamos viendo gente de los 8 departamentos del Caribe. Usted resaltó el lema del encuentro, una transición hacia lo económico y lo social. ¿Cómo se hace esa transición? Hemos escuchado al gobierno nacional que el tema del petróleo y todo este tema extractivo pues debe ser, digamos, ya ir terminando y buscar unas nuevas alternativas. Y si se considera el turismo como la transición económica y social de todo el Caribe, sobre todo que el efecto multiplicador de este turismo genera tanto beneficio no solo a un subsector, sino a toda una cadena turística, a toda una ciudad, a una comunidad y a unas personas que viven con vender un sancocho alrededor de un río, una cerveza al lado de una playa, alquilar un vehículo, tomar un taxi. ¿Qué viene ahora para este segundo trimestre en el turismo en la ciudad de Santa Marta? ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, viene algo que estamos esperando en la temporada de junio-julio. Tenemos expectativa pues con lo que ocurrió con Viva Air, Ultra Air, cómo va a impactar. Sin embargo, seguimos trabajando y sacando adelante esta iniciativa. Entonces, lo primero eso es si logra despegar, digamos, este trimestre, que es muy importante. ¿Por qué? Porque pasó la Semana Santa, ahora sigue un mes de mayo que es un poco quieto y comienza la temporada de mitad de año. ¿Cuáles son las expectativas que tiene? Con mucha expectativa, con incertidumbre, pero nos va bien si al menos estamos igual al 2022 en los mismos meses de junio y julio, comparándonos con el año anterior. Nos acompaña José Duarte, él es presidente de Cotelco Colombia. Hoy está con nosotros para compartirnos todas sus opiniones y sus ideas y conceptos que tienen relación con el evento que se está llevando a cabo hoy aquí en el Santa Mar Hotel, que tiene que ver con el 5º Congreso de Cadenas Turísticas. ¿Cuál es su impresión sobre este evento? Bueno, este es un evento muy importante que desarrolla el capítulo de Cotelco Magdalena con el apoyo del gobierno nacional también, que se ha sumado para poder desarrollar una agenda académica que le genere conocimiento, muchas buenas experiencias y buenas prácticas a toda la cadena del turismo, sobre todo en particular del Caribe colombiano. Por esto es el 5º encuentro del Caribe colombiano y estamos muy complacidos de tener aquí la participación de expertos nacionales e internacionales, de tener la participación del gobierno nacional, de empresarios de distintos tipos de servicios turísticos que se ofrecen en Colombia con el propósito de seguir construyendo conjuntamente el desarrollo que queremos de turismo en el país. Con su experiencia, ¿cuál cree usted que puede ser la incidencia de la reforma laboral en este sector turístico? Nosotros hemos venido planteando muy respetuosamente y técnicamente al gobierno nacional la necesidad de que se mire y se observe con particular atención los efectos que podría tener la reforma laboral al sector turismo que nosotros representamos. Por supuesto, hemos planteado en distintos espacios de trabajo al Ministerio del Trabajo, al Congreso de la República, cuáles pueden ser esas incidencias frente a un sector que hoy en día está demostrando generación de empleo, crecimiento gracias a unos mejores niveles de ocupación que se conectan entonces con un mejor comportamiento de generación de empleo, pero además con una generación de empleo que en términos comparativos con otros países
por habitación es realmente mucho más alto, incluso que países que son potencias turísticas actualmente. Entonces yo creo que esa es una discusión que hay que dar, que hay que venir a abordar en esta construcción colectiva de una política que por supuesto planteará una reforma al Código Sustantivo del Trabajo, y en donde nosotros hemos venido visibilizando que de no hacerse tendría unos efectos muy importantes. Efectos, por ejemplo, en un crecimiento de cerca del 35% del costo de la nómina, que como ustedes saben, para un sector de alojamiento de hospedaje es fundamental. Entre otras porque nuestro servicio es 24 horas del día, los 7 días de la semana, por supuesto, con una incidencia sobre los festivos, sobre los domingos, en donde existen unos incrementos de ese costo también que está asociado en las modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo, y donde hay una estacionalidad que también hay que entender. El mercado turístico en Colombia, el desempeño del turismo en Colombia todavía tiene unas estacionalidades muy marcadas, en donde por supuesto allí tendremos que reaccionar para poder atender esa demanda de turismo que se logra en esos momentos y que a su vez genera más empleo, pero que además hay que hacerle un zoom en particular a lo que puede estar ocurriendo con congresos, con convenciones o eventos, en donde no es ni siquiera lo que pasa en diciembre, enero o Semana Santa o mitad de año, semana de receso, sino solamente un día. Y en eso es importante que el gobierno nacional, por supuesto, pueda de alguna manera construir conjuntamente una política que atienda a esa realidad, porque entre otras aquí hablamos de municipios, de muchos territorios de nuestro país que tienen ferias, que tienen festivales, y en esos momentos del año es donde su ocupación también mejora, y es en donde allí empieza el encadenamiento de todas las actividades turísticas que el alojamiento de hospedaje es capaz de encadenar. Usted resaltaba algo muy importante en su intervención y decía que en cuanto a la parte laboral veíamos que había una alza en cuanto al género femenino y los jóvenes. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Hoy en día el sector turismo es un gran generador de empleo. En particular el alojamiento de hospedaje que representamos nosotros desde Cotelco, puedo contarles, genera 150.000 empleos de manera directa. Y esos 150.000 empleos de manera directa, el 64% de ellos son empleos a mujeres y el 24% son empleos a jóvenes. Es decir, este es un sector aliado natural para poder generar ese proceso de cierre de brechas en el mercado laboral, para estimular mayores oportunidades en cuanto a mejores oportunidades laborales se refiere, pero además cerrando entonces esas distancias que existen entre hombres y mujeres, y sabemos que este sector es un gran aliado en ese propósito, que nos convoca, en el cual queremos seguir trabajando, pero en donde por supuesto en el marco de la reforma laboral pues estaremos viendo es un encarecimiento de los costos y con ello por supuesto más bien la generación de problemáticas en el territorio para seguir contratando más personas, o más bien que terminen propiciando una informalidad. Doctor José, ¿usted siente que el gobierno nacional tiene claro y ha escuchado esa preocupación que ustedes tienen en este momento con relación a la reforma laboral? No, en este momento se viene construyendo precisamente el texto de ponencia para debate de la reforma laboral. Nosotros no hacemos parte de la mesa de concertación laboral, pero sí debo reconocer que el gobierno, el Ministerio del Trabajo, nos abrió unos espacios para poderle compartir unas cifras, unos datos, y en eso es clarísimo que allí el gobierno ha venido escuchando, digamos, una problemática que yo creo que en el desarrollo de precisamente el proyecto de ley que se empieza a discutir en el Congreso de la República, seguramente vendrán allí unos elementos que esperamos nosotros de manera optimista pues puedan tener en cuenta la realidad de una actividad económica como la nuestra. Es decir, es que hay muchas otras actividades económicas en el país también que por supuesto van a sufrir unos impactos, pero la nuestra en particular, por la naturaleza misma del alojamiento de hospedaje, pues tiene realmente unas sobrecargas que también están ya documentadas, no solamente desde nuestra Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, sino también incluso desde el más reciente estudio que hizo el Banco de la República, cuando hablaba de unos sectores que iban a verse más fuertemente afectados que otros, y en este caso en particular hizo un zoom sobre al sector de alojamiento y hospedaje, sobre el sector de esparcimiento y recreación. Entonces yo creo que ahí definitivamente pues lo que estamos es propiciando con estos espacios técnicos de diálogo, de trabajo conjunto, pues ojalá la apertura o la pavimentación de una discusión que tenga en cuenta los datos y las cifras de nuestro sector. Desde su experiencia y conocimiento, ¿cómo ve el departamento del Magdalena o a Santa Marta? ¿Cuál cree usted que son los retos en turismo que tiene? Digamos que los destinos turísticos en general del país, y debo decir que entre otras el Magdalena y Santa Marta tienen un gran potencial, ¿no? Un gran potencial, no solamente por una playa que hoy en día, de hecho lo destacaban las autoridades ahora, tiene por ejemplo 2 playas certificadas con Blue Flag, que eso es importante también ponerlo en valor, pero así como tiene unas playas certificadas, tiene unos buenos prestadores de servicios
servicios de alojamiento y de hospedaje, pero también prestadores de servicios turísticos que se encadenan al desarrollo turístico, sabemos que tenemos unos retos asociados, por ejemplo, a la formalización. Si nosotros no entendemos el problema de la formalización como un problema desde la planificación, que puede terminar es produciendo más problemas en el territorio, entendiendo problemas de seguridad, entendiendo problemas asociados a la explotación sexual con niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo, problemas asociados a la sostenibilidad, pues realmente estamos dejando a un lado un gran reto, pero no es un reto solamente de esta ciudad. Evidentemente esta es una ciudad que crece y crece, que por supuesto tiene ya hoy en día en el mercado un posicionamiento importante, que versus otras regiones quizás la problemática entonces no sería tan mayor porque ellas están más rezagadas, pero en la medida que los destinos crecen, pues por supuesto tienen que empezar a enfrentar una discusión sobre cuál va a ser el papel de la formalización, cuál va a ser el papel de esos prestadores de servicios turísticos que realmente le pueden generar valor al territorio. Ejemplo, que generan empleo, que generan tributación y que son responsables ambientalmente. Y en eso realmente el aporte de la formalización es tener un aliado en ese sentido. Muchas veces, por supuesto, vemos cifras y datos y cómo puede haber unos movimientos de flujos de personas, pero no sabemos en dónde se quedan, en dónde pernoctan. Pero bueno, hay que ver si en esa pernoctación, por ejemplo, que es informal, que no está aportando impuestos, que no está generando empleo y que probablemente se puede prestar para problemas incluso hasta de convivencia en el mismo territorio, pues vamos a tener la problemática del residente que dice yo no quiero más turismo. Y si no quiere más turismo, pues vamos a tener el gran problema del crecimiento sostenible del turismo, y es el cómo la comunidad acepta realmente al turismo como un gran elemento de desarrollo social, económico y ambiental. Esta lección ya nos la dieron desde Europa. Digamos, los grandes destinos turísticos se tuvieron que ver enfrentados a movimientos en contra del turismo porque no hubo control, porque no hubo planificación. Y cuando me refiero al control, digo control desde la formalidad, planificación desde, bueno, cuáles son las capacidades que tiene el territorio para poder establecer entonces así un marco que permita orientar un diseño de política que no vaya a superar sus capacidades y que no estemos entonces propiciando problemáticas en el territorio. Yo creo que ahí hay un reto que es un reto compartido para todos los territorios, y allí, por supuesto, siempre estamos de la mano del gobierno, de la mano de las autoridades, buscando cómo resolvemos entonces conjuntamente estos desafíos. Nos acompaña el doctor John Ramos, él es viceministro de Turismo encargado y se encuentra hoy en la ciudad de Santa Marta en el lanzamiento del 5º encuentro de la cadena turística del Caribe en Colombia. ¿Cómo le parece este evento tan importante? Y le doy la bienvenida también a nuestra ciudad. Pues muchas gracias, siempre va a ser un placer estar en Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Sin lugar a dudas, este encuentro de la cadena turística del Caribe colombiano se convierte en una gran oportunidad para varias cosas. Primero, porque nos permite fortalecer las capacidades que tienen las personas que trabajan directamente en el sector turismo, no solo asociadas a conocimiento, sino también a valorar el rol que tiene cada persona dentro de la cadena productiva del sector. Lo segundo es que nos genera unos encadenamientos productivos en donde no solo encontramos establecimientos de alojamiento, sino también otros actores de la cadena de valor como agencias de viajes, guías de turismo, comunidades, ¿no? Acá vimos nosotros pueblos y comunidades indígenas vinculadas al sector turístico, proveeduría de activos, amenities y demás. Y lo tercero, y yo creo que más importante, es que nos permite construir de manera colectiva conocimiento y planear estructuras que nos permitan dirigir y orientar de manera asertiva el desarrollo del turismo en el país. Tengo información que ya están trabajando en el plan sectorial del turismo. ¿Qué contiene? ¿Qué va a traer? ¿Qué sorpresas importantes tendrá para el sector turismo en Colombia? Bueno, pues esto es bien importante. Nuestro plan sectorial de turismo es turismo en armonía con la vida y tiene 4 ejes grandes de trabajo. El primero es el turismo inclusivo, y aquí vamos a lograr no solo que más territorios le apunten al desarrollo del turismo, porque estos territorios estaban generalmente apartados por temas de conectividad o por temas de conflicto armado, otros estereotipos o estigmas, sino que también nos va a permitir que más colombianos puedan viajar por Colombia. Y esto va a ser importantísimo en términos de trabajar con cajas de compensación, de lograr realmente que nuestros trabajadores colombianos puedan tener derecho, digamos que al turismo en el uso del tiempo libre, y por qué no para que muchas personas nuevas tengan su primer viaje en el país. El segundo grande propósito de este plan sectorial de turismo es generar unos territorios con bienestar y equidad, y aquí vamos a tener que trabajar muy de la mano con el sector público y el sector privado de las diferentes regiones de Colombia
para hacer inversiones en términos de infraestructura turística, desarrollo de política pública, todos los temas que tienen que ver con la gobernanza, de organizar un poco los territorios de tal manera que generen bienestar para quienes viven y por supuesto inmediatamente para quienes los visitan. La tercer gran apuesta de nuestro plan sectorial de turismo es lograr que el turismo sea una alternativa para la transición económica, y esto es bien interesante porque no solo debemos promover un turismo sostenible, sino además debemos hacer toda una intervención de acciones que nos permitan reforestar nuestros bosques, que nos permitan devolverle la dignidad a las personas, es decir, trabajar por ese turismo regenerativo y que por supuesto logre ser el turismo un gran espacio que le permita a los territorios generar o eliminar esa dependencia de las economías extractivistas y transitar un poco más hacia una economía para la vida, que es nuestra gran cuarta apuesta, en donde el turismo comunitario, en donde las estrategias de promoción turística, en donde el liderazgo de Colombia en el mundo, digamos que tiene que ser uno de los grandes acentos que va a tener esta política de turismo. Doctor Ramos, desde el Viceministerio de Turismo, ¿tienen claro la preocupación del sector del turismo en cuanto a la reforma laboral? ¿Cuál va a ser el acompañamiento desde el Viceministerio? Es claro, hemos escuchado a los gremios en diferentes espacios, por supuesto, digamos que este es un tema que trabaja directamente el Ministerio de Trabajo, también del Gobierno Nacional, y en donde el rol del Viceministerio de Turismo es poder articular los diálogos y por supuesto permitir una postura conjunta, y ojalá que se logren acuerdos en pro no solo de la industria, sino también de nuestra gente que trabaja en los diferentes espacios del sector. Desde el Viceministerio, ¿cuál de pronto puede ser esa estrategia para ayudar al sector turístico en cuanto a la infraestructura turística, cuanto a la inversión de la estructura turística en Colombia? Pues acá hay una apuesta bien especial que ha hecho el Viceministerio. Recordemos que nosotros tenemos un patrimonio autónomo que se encarga de ejecutar la política de turismo, que es el Fondo Nacional de Turismo, el FONTUR. A través del FONTUR se pueden presentar los proyectos de infraestructura para que puedan ser cofinanciados por la nación. Entonces esto ya de entrada digamos que es un beneficio especial que se le pueden generar a las diferentes necesidades que tienen los territorios. Es importantísimo mencionar que una buena infraestructura nos permite a nosotros mitigar problemas de operación, problemas de masividad, de malos manejos, de impacto ambiental, impacto social y demás. Entonces la invitación acá es para que los destinos que tienen pensado desarrollar infraestructuras turísticas y obviamente ya han avanzado en unas etapas en términos de estudios, diseños y todo este tipo de elementos, pues miren el FONTUR como una opción para poder financiar esos proyectos, y obviamente otras fuentes de financiación como lo pueden ser los mismos recursos que existen a través de regalías y otros fondos. ¿Cuál cree usted que son los retos, las problemáticas que enfrenta el sector turismo en estos momentos? Bueno, pues importantísimo todos los temas de buenas prácticas para la gestión y el desarrollo del turismo. Acá tenemos que hacer un tema especial, públicos y privados, para lograr incorporar buenas prácticas que nos permitan reducir el impacto que nos está generando el turismo para el cambio climático. Hay unos elementos puntuales en los que tenemos que trabajar de manera conjunta, y es lograr una real vinculación de las comunidades a la cadena productiva del sector. Las comunidades no tienen que ser plásticas, no están para las fotos, las comunidades tienen que generar unas capacidades que les permitan a ellos vincularse en ese encadenamiento productivo y ser quienes presten los servicios, quienes orienten los grupos, quienes a partir de su conocimiento generen todos los temas gastronómicos, culturales, artesanales. Entonces esas son digamos que los dos grandes retos que tenemos, sumados a unos temas de garantizar, por ejemplo, un sistema nacional de turismo, y eso es uno de los grandes retos que tenemos en este gobierno y una de las apuestas del Plan Sectorial de Turismo. ¿Cuál es ese valor agregado para el turismo, para el sector turismo de este gobierno? Pues el valor agregado estaba a partir de tres cosas. Lo primero es que nosotros estamos cambiando o transitando más bien de un modelo que es exclusivamente competitivo, es decir, que valora, digamos, que la utilidad de los territorios, de las personas, cuánto puedes producir, cuánto puedes vender, cuánto puedes generar, de una forma que además conlleva, digamos, a que las mismas empresas, los mismos sectores se vean enfrentados a un concepto más de desarrollo de las capacidades de las personas, de los territorios, y un concepto mucho más colaborativo en términos de construcción. El segundo gran cambio que generamos con esta política de turismo es ya no solo intentar generar unos temas de sostenibilidad turística para los territorios, sino ir transitando y empezar ese tránsito pequeño hacia el turismo regenerativo. Es decir, ya no solo nos interesa producir teniendo en cuenta las dimensiones o el equilibrio entre lo natural, lo ambiental, lo económico, lo
social, sino también cómo el turismo puede devolver algunos valores perdidos a la naturaleza o a la cultura de un espacio. Y el tercero, que para nosotros es fundamental, el turismo como un mecanismo para lograr una cultura de paz. No vamos a esperar a que la paz sea total para empezar a trabajar turismo, sino que el turismo va a ser una herramienta, un mecanismo, un camino que nos permite construir paz en muchos de los territorios colombianos. Nos acompaña Fernando Estupiñán, él es gerente de planeación y proyecto de Fontur y también está hoy acompañándonos en este gran encuentro, el quinto encuentro de la cadena turística del Caribe colombiano. ¿Cómo le parece este evento? Bueno, muy importante, es muy significativo el hecho de que se estén reuniendo aquí empresarios, trabajadores de toda la cadena de turismo y nosotros por supuesto desde Fontur, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyamos este tipo de encuentros. ¿Cuál es el acompañamiento desde Fontur al turismo, al sector turismo aquí en Colombia a nivel nacional? Bueno, pues en Fontur tenemos recursos para poder apoyar proyectos que nos presenten las alcaldías, las gobernaciones, los gremios y por supuesto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Podemos financiar proyectos de competitividad, de infraestructura y de promoción turística. Doctor Fernando, ¿nos puede hacer de pronto un balance? ¿Qué proyectos importantes se han respaldado, o sea, se han proyectado desde Fontur? Bueno, pues mira, hay en este momento en ejecución un proyecto de promoción turística de Santa Marta, mediante el cual se pudo promover a Santa Marta en toda Colombia para que los empresarios del turismo puedan a su vez vender a Santa Marta como un destino. Ese es un proyecto que ya está terminando, pero hay otros proyectos que se financiaron hace un tiempo, que son estudios y diseños para la construcción de muelles náuticos. Entonces ese es un proyecto pues que ahora tendremos que llevarlo a la siguiente etapa junto con la entidad territorial para que sea ya un muelle, una obra ya entregada. ¿Cuál cree usted que son esos retos importantes que tiene el sector turismo actualmente? Bueno, pues muy importante trabajar en la calidad de la prestación de los servicios turísticos. Ese es un reto, hay que subir el estándar para ofrecer un servicio que esté acorde con lo que demandan los consumidores colombianos, pero también los extranjeros. Y por supuesto, llegar a ese estándar exige prepararnos mejor, capacitarnos y para todo eso Fontur puede apoyar. Y con esos retos que usted está mencionando en este momento, ¿cómo podemos pasar de la transición a la transición económica y social? Bueno, sí, ese es un reto muy grande que tenemos que seguir trabajando en esa línea, mejorando los servicios e integrando esto que les decía, infraestructura, competitividad y promoción. Esos son tres pilares en los que hay que trabajar para que efectivamente podamos dar esa transición y que más turistas vengan y realicen gasto en Colombia para beneficio de los prestadores y para beneficio de las comunidades. ¿Nos puede adelantar algo que tenga preparado Fontur para este año 2023 en este primer semestre? Bueno, pues sí, estamos trabajando en proyectos de promoción turística que consisten en festivales gastronómicos que combinan música, folclore, saberes, y eso ya hicimos una primera edición en Santander de Quilichao, en el Cauca, y queremos hacerlo en otros lugares de Colombia donde hay ese mismo potencial para promover los destinos turísticos a propósito de la realización de festividades específicas. Nos acompaña Cabrales, él es el gerente del Hotel Suana Santa Marta y está aquí con nosotros también en el congreso, en el quinto congreso de la cadena turística del Caribe colombiano. ¿Cómo le ha parecido este evento tan importante que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Marta? No, a nosotros siempre nos ha gustado, ya es la quinta vez en los cuales venimos acompañando, desde pues obviamente desde el Hotel Suana, obviamente como junta directiva también del capítulo Magdalena, donde aquí nos encontramos todos los integrantes y actores del sector turístico, todas las agencias, todos los hoteles, todos los proveedores, los mismos trabajadores vienen acá, entonces nos encanta este espacio porque podemos interactuar, podemos hablar con todos, ponernos al día en muchos temas y siempre ponemos acá nuestro granito de arena en seguir construyendo un mejor destino como Santa Marta.
Tenemos información que ustedes han recibido un importante reconocimiento. Háblenos, ¿cuál fue el reconocimiento y por qué es tan importante? Claro que sí, nosotros digamos que por cuarto año consecutivo ya hemos sido certificados con bandera azul en la playa de Bello Horizonte, el cual está concesionada al Hotel Suana, el cual es una ecoetiqueta a nivel mundial, el cual nos certifica como una playa con calidad, con seguridad turística, con sostenibilidad, y es una certificación que obviamente solamente la tienen 4 playas en Colombia. Nosotros somos una de ellas, y ahorita recientemente Playa Blanca aquí en Santa Marta también obtuvo la bandera azul y nos sentimos muy orgullosos de eso. Santa Marta es la única ciudad que tiene 2 banderas azules en Colombia. ¿Y de qué depende que a una playa le den ese tipo de reconocimiento? Cumplir con unos criterios muy rigurosos, son casi 36 criterios rigurosísimos en calidad de agua, en seguridad, en infraestructura, en servicio, en accesibilidad. Todo ese tema tiene que cumplirlo. Nosotros digamos que también somos la playa de turismo accesible en el Caribe colombiano, que tiene una pasarela para las personas con algún tipo de discapacidad, pueden llegar directo al mar, también la tenemos, y pues obviamente cumpliendo con todo eso ya a uno le dan la certificación a nivel internacional. Regálenos un balance del Hotel Suana en este trimestre. El primer trimestre digamos que arrancó bien, ahorita digamos que por todo lo que está pasando, coyunturas políticas, coyunturas pues obviamente externas, sí sentimos un poquito la recesión, estamos viendo, analizando a ver cómo va a ser la mitad de año y final de año, pero pues seguimos también trabajando y seguimos también incentivando a que la gente venga a Santa Marta, venga a disfrutar de las playas, venga a disfrutar de este destino tan espectacular, y obviamente aquí en el Hotel Suana vamos a estar esperándolos.